Muy buenos días. Iniciamos este taller que va dirigido al tema gramatical y a cómo podemos incorporar esa gramática dentro del salón de clase desde la comunicación. Tema un poco polémico. Algunos de nosotros siempre mantenemos una conexión hacia ese tema gramatical desde digamos que desde esa gramática explícita, pero creo que teniendo en cuenta nuestro fundamento o nuestro proceso natural de aprendizaje, deberíamos direccionarlo hacia una gramática desde la comunicación. No se trata de sacar la gramática del idioma. Yo siempre le cuento a los profes y a mis estudiantes, si yo diría I play football with my friends on Sundays y quito play, ¿qué me queda? Desarmo totalmente el propósito comunicativo de esa oración. Entonces, realmente entender que no se trata de sacar la gramática porque es imposible, pero sí mostrarla desde la comunicación. A veces hago o comparo la gramática y la enseñanza de la gramática como cuando voy a comprar un apartamento, especialmente desde el cerebro de la mujer, ¿verdad? Y entonces, ojo que no estoy siendo machista ni nada de eso, sino que el cerebro funciona diferente. Nosotros los hombres funcionamos diferente al cerebro de la mujer. Entonces, cuando tú vas con tu esposo porque van a escoger el apartamento que van a comprar, ¿qué preguntas? ¿Verdad? Entonces tú llegas y que el vendedor te diga, no, ¿sabes qué? Que este apartamento lo construimos con cemento que tiene nanopartículas y tiene un componente, el CO325, y las varillas son de 3/8, 3/4, y realmente tú dices como que no me interesa eso. A mí ven, muéstrame la cocina, muéstrame el baño y muéstrame el cuarto, qué tan cómodo es, qué tan cómodo es. Y si tienes hijos, vas por el área donde puedan jugar y las habitaciones de ellos, que sea el espacio que quieres, dónde vas a poner las flores, dónde vas a poner el tapete, dónde vas a poner tus muebles. Eso es lo que tú quieres ver en el apartamento. Y para nosotros los hombres, como que, hey, ¿dónde voy a poner mi caja de herramientas? ¿Dónde voy a meter la bicicleta? ¿O dónde voy a poner el juego de pesas? Realmente son aspectos que nosotros vemos cuando queremos un apartamento. Entonces, básicamente ese comparativo es, a nuestros estudiantes no les interesa si esa estructura gramatical se llama de una forma o de la otra, ¿verdad? Si eso es un auxiliar, si el verbo está en pasado participio o no. Hay estrategias para que nosotros podamos hacer que nuestros estudiantes entiendan eso, pero el estudiante no le interesa eso, él quiere comunicarse, o nosotros debemos procurar por la comunicación dentro de esa clase. Les voy a compartir la presentación y vamos a ir avanzando y me van contando si tienen algunas preguntas. Voy a apagar la cámara y seguimos con la presentación, que hoy este taller se llama The Power of Grammar. ¿Ok? Y miren que ahí aparece por ahí to be, the past, ing, passive voice. ¿Y eso qué le dice a nuestros estudiantes? Les cuento una historia. Yo no sé si les he contado, yo estuve trabajando para Celebrity Cruises, una compañía de cruceros que es de la misma casa de Royal Caribbean. Y en mi primer crucero, en mi primer contrato, me acuerdo que yo estaba en la recepción y llega una señora, como nosotros decimos, gringa, americana, pero el estereotipo americano, rubia, de ojos azules, blanca, alta y gruesa. Y yo le digo, hey, hello, come on in, we're playing. Y me dice la señora, no, she don't play. Así. No, she don't play. Y yo quedé así como que, ¿dónde quedaron mis 20 años de estudios de inglés? ¿Ya? ¿Cómo yo le voy a decir a ella que es su idioma nativo
y decirle, I'm sorry, you're wrong. You can't say, she don't play. You have to say she doesn't play. That's the correct. Okay. Y aunque sea lo correcto, dentro del contexto natural de comunicación, muchas personas dicen, no, she don't play. She don't do. Okay. Y es totalmente, digamos que desde la comunicación correcto. Y así como eso, hay muchísimas cosas más dentro del idioma que vemos en el contexto natural del idioma, así como nos pasa a nosotros aquí. Así como ahora hay una tendencia en que la gente piensa que está incorrecto decir poner. Entonces un día estaba hablando con una prima y me dijo, es que ella se colocó rabiosa. Y yo así como que, ¿what? No te colocas rabioso, eso es incorrecto. Te pones bravo, te pones rabioso. Entonces, pero dentro de nuestro contexto de comunicación, lo entendiste, aunque esté incorrecto. Pero hay muchas otras cosas más que dentro de ese lenguaje natural, ese contexto natural de comunicación, gramaticalmente no están correctos. Entonces, ojo porque hay una importancia y hay una relevancia en cómo yo transmito esa comunicación independientemente de qué tan perfecto está a nivel gramatical. Y en el tema de evaluación es súper importante. Ahorita hablemos de eso cuando toquemos el tema de evaluación. Entonces, fíjense que nuevamente volvemos a tocar el título. El título es Gran Conector entre la gramática y lo que yo puedo hacer dentro del salón de clase para promover comunicación y que la estructura quede clara en mis estudiantes sin que ellos sepan que eso es una estructura. Entonces, guess who? Simplemente puedo iniciar con una pregunta, el título, y que la clase esté direccionada hacia los adjetivos, ¿ok? Y le puedo decir a mis estudiantes, mostrarles una foto o describirles una fotografía con adjetivos. This person is tall, blonde, white skin, blue eyes, is a singer. The person is, I don't know, extrovert. Cualquier característica o adjetivo. Y yo le voy a hablar a mis estudiantes de características. No les voy a hablar de adjetivos, sino de características. ¿Cuál es la característica que tiene tu libreta? Oh, my notebook is big, it's blue, it's expensive. Y esas características, ¿cómo las puedo trabajar desde la comunicación? Simple past, my last vacation. ¿Ok? The best YouTuber, ya habíamos hablado de ese título, Comparative and Superlative, que siempre los dividimos, pero en realidad son comparativos, comparisons. ¿Ok? Es un solo título, comparisons, porque estoy comparando, ya sea que compare en uno con un grupo o uno a uno. Puedo utilizar un juego para incorporarlo dentro del título, o simplemente puedo acá decir, let's plan our vacation, our perfect vacation. Y entonces ya cuando hablamos de planes ahí, estamos hablando de going to. I enjoy my day. Simple present. Ok, entonces, ¿cómo desde el título puedo contarle a mis estudiantes de esa estructura gramatical, pero desde la comunicación? Y cómo conecta a mi estudiante y cómo hacemos cosas divertidas dentro del salón de clase. Aquí seguimos una guía, un poquito de lo que hablamos en el taller de los momentos de la clase, ¿verdad? Y en ese switching on, cómo puedo utilizar un juego, una competencia, un storytelling. Fíjense que esto que yo les estaba contando es storytelling. Oye, ¿sabes qué? Estaba en el barco y sucedió esto y y una anécdota, una historia de la vida, algo que les pasó, puede hacer parte de esa clase y de ese switching on para poder trabajar una temática específica dentro de la clase. Podemos hacer una competencia y entonces en este ejemplo que vemos aquí, por ejemplo, dice, the class is about regular and irregular verbs.
Say a sentence and focus on a verb. Students have to run and write the verb on the correct side of the board. Y entonces fíjense que en vez de decirle verbos regulares e irregulares, les decimos, hay dos tipos de verbo. We have two types of actions. Action number one is this, and action number two is this. Y luego voy a decir, my cousin bought a new car last month. Y que el estudiante que primero llegue al tablero y escriba bought en el type 1 o en el type 2. Eso podría ser. También, fíjense que hagamos de cuenta que ese cuadro blanco es el piso del salón de clase. Y yo voy a poner una cinta en el medio y mis estudiantes están sobre la cinta. Entonces, cuando yo digo, my cousin bought a new car last month, los estudiantes tienen que saltar hacia el tipo 2 o hacia el tipo 1 y vemos dónde quedan los estudiantes. Entonces, fíjense lo divertido que se vuelve esto para aprenderse los verbos regulares e irregulares y poder replantear de alguna forma el concepto ese del listado de verbos regulares e irregulares. No debemos dar esos listados de verbos porque realmente eso no implica comunicación y los estudiantes no se van a aprender eso, no lo van a incorporar dentro de su vida, no va a haber aprendizaje significativo. No queremos que los estudiantes aprendan para el examen, sino que realmente puedan aprender para la vida. Entonces, fíjense esa competencia súper chévere que podríamos hacer de dos formas diferentes con un solo tema que son los verbos regulares e irregulares. Los juegos hacen parte importante de esto. Profe Neylis, ¿te puedes leer por favor lo que dicen juegos? Okay, let's play Who Am I? Write the name of... Ay, caramba. I'm sorry. That's okay. Write the name of... how do you read that word? A character. Okay, write the name of a character, person, cartoon, ATC, on a piece of paper. Stick the piece of paper on the student's back. Tell students to ask his or her classmates information about the name on the back. I am old, big boy from... Gracias, profe. Entonces, fíjense, simplemente yo a mis estudiantes les pongo un papelito en la espalda y el papelito dice, por ejemplo, Superman. Y el estudiante tiene ese papel en la espalda, pero no sabe que él es Superman. Y le va a preguntar a sus compañeros características de ese personaje para descubrir quién es. Entonces yo podría preguntarle a mi compañero, am I a boy? Y mis compañeros van a decir, yes, you are. No, you're not. Am I a real person? No, you're not. Am I strong? Yes, you are. Am I from planet Earth? No, you're not. Okay. Hasta cuando la persona pregunta, am I Superman? Y el compañero le dice, yes, you are. Y ahí termina el juego. Entonces, imagínense todos sus estudiantes en el salón de clase preguntándose, who am I? ¿En qué estoy trabajando ahí? Preguntas, adjetivos, verb to be, en una actividad que es divertida y que los estudiantes van a poder hacer. Por supuesto, tiene que haber preparación para eso. Puedo colocar, ahí es donde el uso del tablero es importante y puedo escribir en el tablero esas características o esa información que quiero que mi estudiante use durante el juego. Seguimos con connection, ¿verdad? Y entonces, poder dice, one of the best ways to incorporate a topic in primary is doing. The teacher can match the topic to art, science, etc. A maker class. Okay, we can connect our students to different topics using videos, songs, stories, etc. Y el poder, ¿por qué no hacer jugar un videojuego o hacer algo, crear algo? Fíjense que aquí los estudiantes están creando algo. Están construyendo algo y podemos entonces asociar eso. Hay una propuesta que hicimos el año pasado con el señor Iván
y es poder hacer unas clases de arte en compañía con la profesora de arte dentro del salón de clase de inglés. O sea, esa clase de arte es en inglés. ¿Quién pone el tema de arte? La profesora de arte. ¿Quién construye la clase de arte? La profesora de arte. Nosotros simplemente somos el elemento que va a enlazar ahí con la comunicación en inglés. Para poder hacer una clase de arte una vez al periodo, etcétera, etcétera. Y lo mismo pensamos hacer con ciencias o con matemáticas o con el que esté dispuesto a poder hacer esa clase en común dentro del colegio y crear un entorno un poco más bilingüe, enfocado a que a futuro podamos tener esas áreas de contenido en inglés. Que es importante que el estudiante se va a conectar no solamente con el idioma, sino con alguna actividad específica. Bien importante. Seguimos con experience y aquí voy a necesitar ayuda de ustedes. Profes, leamos uno cada uno. Empecemos con la profe Luz. Game. Have students playing hangman, play soda pong, charade. Charades. O charades. Son juegos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo yo puedo hacer como un research y empezar a ver? Es que casi no veo bien pequeña. No te preocupes, profe. Y cómo podemos, desde la investigación que hacemos, qué juegos se hacen o qué juegos puedo hacer dentro del salón de clase. ¿Cómo funciona eso de charades? O cómo puedo jugar soda pong con mis estudiantes. Y soda pong es un juego súper divertido y voy a necesitar simplemente unos vasos de esos de icopor, de plástico, desechables y una bolita de ping pong. Y con eso puedo hacer un juego interesante enfocado en la comunicación, en donde el tema gramatical que estoy trabajando se puede hacer. Entonces, el poder hacer ese research y poder adaptar a la clase el juego es fantástico. En la parte de abajo hay un link que les voy a mandar ahorita al grupo y se llama, es del British Council y es en la página de ellos. Tienen como un segmento de juegos que se pueden hacer. Profe Laura, keep going. Reading. Ask students, oh sorry, que pasa el carro. Ask students to read a story, a piece of a news, famous sentences, kid favorite singer, actor, etc. Ok. Entonces, como yo desde el momento de experience, que ya sabemos que es el momento de construcción del conocimiento, puedo utilizar la lectura enfocada en descubrir ese tema gramatical. Entonces, simplemente como que puedo subrayar, puedo highlight, puedo encerrar en un círculo dentro de esa lectura los aspectos que quiero que mi estudiante trabaje desde la gramática y la comunicación. Videos. Profe, go ahead. Profe Dixon, ¿todavía estás con nosotros? Acá estoy, ¿se me escuchan? Perfecto. Sigue, Okay. profe. Play a video and take sentence from the video to learn the tense. English Central. Ok, fíjense cómo puedo desde English Central proyectar un video en la clase, asignarlo a ellos con contenidos de comunicación, pero sabemos que estamos trabajando gramática con los estudiantes desde la comunicación. Entonces, tanto proyectar el video en la clase como enviarlo y asignarlo nos va a permitir reforzar temas gramaticales dentro del programa del colegio. Next, competitions. Okay, competitions using the board or big pieces of paper on the walls. Interaction pattern, 50-50, pairs, small groups. Ok, gracias, profe. Entonces, miren cómo, ¿se acuerdan del taller de Art of Giving Instructions? ¿Verdad? Que puse unas hojas de papel periódico en las paredes y ustedes fueron hasta allá a escribir.
eso lo puedo utilizar para hacer competencias, pero también para despertar en mis estudiantes como que ese trabajo en equipo, la escritura, en fin, simplemente es un ejemplo porque los talleres que hacemos desde Switching siempre van encaminados a que los docentes tomen actividades, herramientas, materiales de ese taller y los puedan incorporar dentro de su salón de clase. ¿Qué hice yo ese día que ustedes pueden incorporar dentro del salón de clase para las temáticas que tienen que dar? Entonces, interaction pattern, eso es súper importante cuando hablamos de construcción de conocimiento. Cómo trabajan mis estudiantes en grupos pequeños, en pares, en 50-50. Voy a dividir el salón en dos y voy a poner una pregunta ahí como, por ejemplo, ¿a quién le gusta la pizza y a quién le gusta la hamburguesa? ¿Ok? O la pizza es mejor que la hamburguesa y hago una polémica de ahí cuando estoy hablando de comida. Entonces, ¿y qué estructura gramatical yo voy a incluir dentro de esa actividad? Materials, sentences in a piece of paper in order for the students to put them together and make a new sentence. Flashcards to match the tense. Entonces, ¿cómo puedo de pronto escribir oraciones, las corto en pedacitos, las meto dentro de un balloon, dentro de una bomba de esas de fiestas y le digo a mis estudiantes, ok, vamos a hacer una competencia, explota la bomba con el cuerpo entre dos estudiantes, ¡pum! Cuando se explota la bomba caen los papelitos al suelo, el que arme la oración más fácil, más rápido y correcta, ¿verdad? O el que arme la oración, no tiene que decir que sea correcta porque en realidad la oración puede cambiar. Entonces, imagínense ese juego dentro de Experience, el estudiante haciendo ese juego o haciendo esa actividad con ese material y luego poder construir una oración y saber cómo construir una oración. Y es lo que hablábamos cuando el diagnóstico hablábamos de unscramble the sentence, ¿cierto? Y decíamos ya, esa forma tradicional de un scramble, miren cómo la cambiamos a un juego en donde el estudiante explota la bomba y caen los papelitos al suelo y hacen ese mismo unscramble, pero desde la diversión, desde el juego. Y por último, el tablero, que ya conversamos de alguna forma de todo esto en ese taller. Pero have students participate and write sentences on the board. Classmate can correct or write differently, ¿verdad? Entonces, el poder, si estamos trabajando simple present y queremos que nuestros estudiantes interioricen el tema de la S. Ese es un tema ahí como que también es un poco polémico, ¿verdad? Porque si yo digo, she played football every day, ¿eso está correcto o está incorrecto? She played football every day. ¿Eso está correcto? Realmente está incorrecto, pero en cuanto a comunicación se entiende lo que dice. Sí, ves, entonces, ¿cómo nosotros entender que el aspecto comunicativo es más relevante que el aspecto gramatical? Porque yo preferiría que mis estudiantes todos hablaran inglés, aunque no usen la S, a que no hablen inglés. Entonces, no quiere decir que yo no voy a hacer la corrección, no quiere decir que mis estudiantes no deben aprender correctamente, pero cuando estamos en un entorno natural de aprendizaje, créanme que esa S es lo menos importante en el entorno comunicativo. Créanme que ustedes, de alguna forma me pasó estando en el subway en Londres. Ahí ellos no le dicen subway, le dicen the tube. Al underground, al tren subterráneo le dicen the tube. Entonces yo llego al puesto de información y le pregunto a la persona de dónde puedo tomar mi tren. Independientemente del acento mío latino o de él británico, la persona me dio una explicación. Yo le pregunté, la persona me dio una explicación y yo le entendí correctamente todo. Entonces la comunicación es lo que es importante, aunque hay otros factores, porque luego cuando fui a buscar
la plataforma con la instrucción que la persona me dio, no la encontré. Y no la encontré porque esa estación era una de las más grandes que hay en Londres, en el centro de Londres, gigantesca. Y cuando llegué, no, eso es una locura entrar ahí a buscar una plataforma. Entonces me tocó salirme de ahí e irme a una estación que quedaba como unas 10 cuadras, pero una estación más pequeña. Entonces cuando llegué a la otra estación, la explicación fue mucho más fácil. Entonces fíjense que la comunicación, el contexto, la vida real, ejercen o influyen en todo este tema del idioma desde diferentes ángulos. Y nosotros tenemos que entender eso, porque a veces simplemente el estudiante escribe eso en el tablero y le ponemos un tachón bien grande. Te quedó mal, te sacaste 0, 2, porque te comiste la S. Entonces, ¿qué tan flexibles tenemos que ser con ese tema gramatical a la hora de evaluar? Eso es súper importante. Entonces, ¿cómo hago sentir a mi estudiante que dijo correctamente, que escribió correctamente su párrafo, pero que se comió una S? Y entonces yo le estoy diciendo que tu S es lo que vale. No todo lo que comunicaste, sino que esa S es lo que vale. Entonces, profe, ¿tienes algo que decir? No, ya, mister, ya. Ok. Alguien que me comente, la profe Luz o la profe Laura, que me cuenten de esto que estábamos conversando sobre esa S, ¿cómo están viendo esto de experience a través de toda esta serie de elementos que podemos utilizar? Bueno, es así como Neily dice ahorita, que la S falta gramaticalmente, hace falta, pero en realidad al hablar se entiende qué es lo que uno quiere decir. Y voy a una anécdota, pues mi profesión es administradora turística y hotelera, y yo trabajé en Palomino casi 2 años. En la recepción, obviamente, me di cuenta mucho de eso. Mis compañeros de recepción, cuando daban la información del check-in, casi como de 3 minutos, que nos tocaba aprenderlos al pie de la letra en inglés, habían cosas que ellos se volaban y ellos nunca han estudiado inglés ni se apasionaron gramaticalmente, simplemente pues al escuchar ahí en el trabajo y la práctica. Y habían cosas que se le iban, que faltaban gramaticalmente, pero aún así el extranjero que estaba enfrente de nosotros pues nos entendía qué era lo que queríamos decir. También yo lo que decía mucho siempre en el opening del check-in era que my English is not 100%, but I can try I can improve my English, no sé qué, y ya ellos pues entendían y decían, oh no, your English is perfect, no sé si lo hacían para hacer sentir mejor a uno o era porque eran muy amables, pero sí, esa es mi anécdota de acuerdo a la gramática. Particularmente como docente, a mí sí, la gramática para mí es muy importante, pero lo veo de esa perspectiva de docente. Pero ya a medida del tiempo que uno va como que avanzando y aprendiendo nuevas cosas, ya uno va dando cuenta que en realidad sí es importante, pero la comunicación también es importante. Es como me decía mi hermana, uno de gramática no solo va a aprender qué tal, que no sé qué, de gramática sí se aprende, porque hay veces que tú ves algo y así como lo ves no lo puedes leer, sino que también va de la mano con la pronunciación y todo eso. Entonces, pues ahí yo me imagino que uno va aprendiendo ahí poco a poco. Claro, profe, mira que es algo súper valioso lo que tú estás diciendo, y es que cuando el extranjero llega a la recepción y se da un evento de comunicación en donde hay dos cosas súper importantes. Yo puedo decir una información y el extranjero la va a entender, y lo opuesto. Y ese es el propósito de la comunicación. Y tenemos que eso trasladarlo al salón de clase, porque realmente lo otro no es real. Entonces, si yo voy a hacer una clase enfocada en la gramática, en donde voy a hablar de estructura, de el presente simple, en el presente simple utilizo
el auxiliar don't y el auxiliar doesn't, y she lleva una S en la tercera persona, y cuando mi estudiante no lo hace, entonces eso es pecado mortal. Pero realmente en la vida real eso no es relevante. Y entonces, ¿cómo sucede lo mismo con el tema de evaluación que yo les hablaba el otro día? Y les decía, no puedo enseñar hacia la comunicación y en un examen evaluar enfocado a la gramática. No puedo enseñar. Y yo con la profe Heidi que conversaba, yo le decía, profe, no puedes enseñar matemática estilo latino, colombiano, y evaluar como evalúan el estilo americano o al revés, porque tu estudiante va a estar perdido. Entonces es súper importante que tanto mi enfoque hacia la comunicación se dé en el proceso de enseñanza-aprendizaje como en el proceso de evaluación. Debo absolutamente evaluar con la misma metodología. Y sé que es un reto para nosotros los docentes desprendernos del tema gramatical, pero, y esto va a sonar un poco duro, pero no podemos ni debemos escribir estructuras gramaticales dentro del salón de clase en el tablero. 0 títulos enfocados a la gramática. No deben existir en el colegio títulos de el presente simple, el presente perfecto, el presente progresivo. Eso no debe estar en el salón de clase. Es parte de todo este proceso de entrenamiento que estamos haciendo porque queremos construir un pilar metodológico dentro del colegio. Y el colegio Happy Kids tiene un pilar metodológico. Y dentro de ese pilar metodológico, el proceso de enseñanza-aprendizaje del concepto gramatical es contextualizado dentro de un contexto y direccionado hacia la comunicación. Entonces, bajo ninguna perspectiva, el docente debe escribir un título diciendo el presente simple, el pasado progresivo. Eso no debe existir dentro de los salones de clase del colegio Happy Kids. Y para mí, personalmente, de ningún colegio, porque realmente sabemos que eso lo hemos venido haciendo durante los últimos 50 años y los estudiantes salen del bachillerato sin hablar inglés. Entonces, ¿cómo transformamos eso? Perdón. Practice. Cool idea, creative idea, great idea. ¿Y cómo voy a hacer que mi estudiante practique eso que nosotros hicimos? Eso que construimos juntos, los estudiantes y el docente, en practice, en experience, ¿cómo voy a hacer que el estudiante practique dentro del salón de clase? Un role play, una actividad de writing, un group talk, un debate, un bingo, un puzzle, questions. ¿Qué voy a hacer yo dentro de mi salón de clase cuando esté diseñando ese momento de practice para hacer actividades que promuevan la comunicación y las 4 habilidades? Ojo, súper importante porque cuando he tenido conversaciones de estas con docentes, a veces me dicen, oh, pero entonces, pero también hay que enseñarles a escribir y a leer. ¿Quién ha dicho que no? Una cosa es la gramática explícita y otra cosa es las 4 habilidades. Yo tengo que enseñar a mi estudiante a escuchar, a hablar, a leer y a escribir, pero todo hacia un contexto de comunicación. Es súper importante eso. Entonces, ¿cómo dentro de ese practice voy a poder realizar actividades que sean cool, que sean creativas y que sean una buena idea para poder desarrollar actividades dentro del salón de clase? Target. Y entonces todo ese sistema de evaluación que vamos a hacer, porque recuerden que hay dos clases de evaluación en general, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Esa evaluación formativa que debe ser desde switching on hasta thumb up y esa evaluación sumativa que son los quizzes o los exámenes, los midterm, los final, pero que tienen una calificación. O yo puedo hacer un oral test o un assignment que tenga una calificación y ya eso es una evaluación formativa.
recuerden que no está mal poner una nota, pero realmente el proceso de evaluación es multidireccional. Yo evalúo a mis estudiantes porque quiero saber cómo yo desarrollé mi clase y hubo o no aprendizaje significativo. Yo evalúo a mis estudiantes porque quiero ver si el enfoque metodológico que utilicé y la estrategia que utilicé dentro del salón de clase me dio resultado. Entonces, si mis estudiantes no están reaccionando a ese proceso de enseñanza, no hay aprendizaje que está pasando. ¿Desde dónde lo tengo que ver? ¿Cierto? Desde mi estrategia, desde mis actividades, desde mi metodología, para poder hacer ese proceso de evaluación que es súper importante. Entonces, puedo hacer quizzes, puedo hacer un examen, puedo utilizar una rúbrica, puedo utilizar un oral test, una competencia, un juego, las actividades que vimos ahorita. En todos los momentos yo puedo utilizar actividades, no necesariamente en el primer momento. En todos los momentos yo puedo utilizar un juego. Yo puedo utilizar un juego para evaluar a mis estudiantes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esos midterms y final? ¿Cómo vamos a hacer esa prueba diagnóstica enfocada en la comunicación? Pero lo que quiero saber es si mi estudiante incorporó el concepto gramatical que tenía planeado para ellos, pero desde la comunicación. Group work, concept maps, creating assignments. Tenemos que cambiar un poquito. Algo que me gustaría cambiar del vocabulario es esa palabra homework. Y yo creo que el año pasado estuvimos hablando de eso en Happy Kids. No sé si la profe Laura, perdón, la profe Neilis se acuerda. Y decíamos, no más homework, ¿ok? Porque no es una palabra que conecta con la emoción. Los estudiantes como que, ay, ¿verdad? Tratemos de utilizar otras palabras como assignment o cualquier otra actividad que nos permita conectar un poco más hacia lo que el estudiante tiene que hacer dentro de la clase, en la casa, perdón. Y por último, por supuesto, thumb up. What would you tell or ask your students? ¿Ok? Y hoy les diría, cuéntenme qué les pareció este taller, cómo ha cambiado la perspectiva gramatical después de haber escuchado todo esto, después de haber interactuado nosotros con este material. ¿Qué piensan que esto va a hacer para transformar su práctica docente? Profe Karime, profe Luz. Profe Luz, ¿estás con nosotros? Profe Laura, cuéntanos. No las estoy escuchando. Qué pena, mister, estaba en el baño. ¿Me puede repetir, por favor? Profe, que cómo esto que hemos estado hablando en el taller va a impactar tu práctica docente, cómo esto va a cambiar tu práctica docente. De verdad, mister, que le va a dar un vuelco total, porque pues yo venía implementando otro tipo de metodologías en mis clases de inglés y con Switch On he aprendido otras diferentes. De verdad que yo le comentaba a mi esposo ayer que todo lo que en este poco tiempo nos han ido enseñando ustedes son dinámicas totalmente diferentes a las que ya yo pues había utilizado. Usted sabe que pues cada colegio tiene su manera de desarrollar las clases, de hacer que los estudiantes pues aprendan y todo ese proceso. Y de verdad que hasta el momento todo lo que nos han enseñado en cada capacitación a mí me pareció innovador y sé que va a ser de gran utilidad dentro del salón de clase, puesto de que hay muchos estudiantes con los cuales hay que trabajar mallas adaptadas. Usted sabe que pues la forma de aprender de ellos no es igual
al aprender de pronto de sus compañeros y utilizando cada una de estas metodologías a una misma plataforma de inglés que usted nos presentó el día viernes, va a servir para que ellos tengan como esa conexión, ese amor y se interesen por aprender el idioma extranjero. Así es, profe. Muchas gracias. Profe Laura. Profe Neilis. Here I am. Bueno, yo desde que inicié con esta labor, me he repetido, yo no puedo enseñar de la misma forma como yo aprendí, porque pues sabemos que era como una forma aburrida, se volvía tedioso y hay que ser conscientes de que si nosotros en este momento tenemos la habilidad de hablar en inglés, es porque nos gustó en su momento y avanzamos por nuestra cuenta en algunos casos. Entonces siempre me he repetido que si yo voy a enseñar de la misma manera, mejor apague y vámonos. Y en el lugar donde, con el otro control, en el lugar donde trabajaba anteriormente, el coordinador siempre me decía, Neilis, mira, me gusta esto, vamos a implementar tal cosa. Pero, o sea, me daban ideas, pero listo, bueno, anda y desarrolla tú lo tuyo. Entonces, qué chévere que en Happy Kids esto para ellos, para Happy Kids, representa. Ay, por favor, qué pena, regálenme un momentico. Sí, es muy cierto lo que dice la profe, y en algún momento de la vida nosotros como docentes tenemos que escoger qué camino tomamos, ¿verdad? Y cómo ese camino a la transformación de nuestra práctica docente nos va a llevar a ser cada día mejores, nos va a llevar a cada día a tener más oportunidades y poder algo sumamente importante, y es transformar a nuestros estudiantes. Realmente hacer que ellos aprendan inglés de verdad, que el estudiante conecte con el idioma. Y yo creo que en zonas como Riohacha estamos en pininos y necesitamos trabajar muy fuerte todo ese tema de bilingüismo en la ciudad. Realmente es una ciudad con mucho potencial turístico y tenemos que trabajar desde nuestra área para poder aportar a la sociedad y aportar a la ciudad oportunidades en cuanto a este tema de turismo. Profe Dixon. Bueno, yo particularmente muchas de estas cositas que hemos visto hoy ya las aplicaba. Por ahí, de hecho, acostumbro a tomar evidencia de eso. Tengo videos, una que otra foto, pero más que todo en videos para que se pueda apreciar realmente la dinámica. Hablando de las actividades en cuanto a la gramática para hacerla más divertida para los estudiantes. El Hangman era una de mis actividades más utilizadas, sobre todo en vocabularios. Luego lo aplicamos con oraciones sencillas, cortas. Yo les dirigía la actividad, ellos iban y separaban al salón en equipos. Ellos tenían la opción de escoger el nombre para su equipo, y ahí en el tablero, en lo que aquí estamos llamando hoy las zonas no borrables, si mal no estoy, ahí colocaban los nombres de los equipos y la puntuación hasta el momento. Durante una clase hacíamos un tipo de concurso y al final yo a los estudiantes que ganaron, el grupo de 4 o 5 estudiantes, esos tenían una nota más alta que los otros, pero la diferencia tampoco es que yo les dije, estos ganaron y sacaron 100, los otros sacaron 70, no, los ponía muy cerquita, porque para ellos de pronto es muy desmotivante que el ganador tenga una nota muy alta en comparación con el que entre comillas perdió, porque yo siempre les decía a ellos, no hay perdedores, todos somos concursantes, algunos van a tener mejor puntuación, que el ganador sacó 100, el segundo sacó 95, estuvieron ahí cerca, porque ellos también son muy noteros, a ellos les gusta que toda actividad y todo se les refleje en una nota. Sí, eso va muy ligado al proceso de enseñanza-aprendizaje que le hemos enseñado nosotros a los estudiantes, donde es más importante la nota que aprender. Entonces, sí, claro, por eso hay un tema de cheating, de copia, en los salones, en las aulas de clase globalmente, porque el estudiante lo preocupa mucho su nota. Digamos que una prioridad para él no perder. Entonces, realmente no es mi prioridad es aprender,
sino mi prioridad es no perder. Y por Claro. eso el tema de la nota hay que transformarlo también. Eso hace parte de todo lo que poco a poco tenemos que ir haciendo y poniendo nuestro granito de arena en los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de las instituciones. Sí, en cuanto a lo de la gramática y su relevancia, sí, a nosotros nos enseñaron a que tenía que ser todo bajo unas reglas ciertamente estrictas, ¿verdad? Sí, alguna vez, hace como 14 años, estuve trabajando con unos americanos, unas empresas que montaron acá, y a mí me tocó ser supervisor y con el tiempo me volví el de todo ahí porque ellos me decían, o el jefe directo mío me decía, yo solo tengo un empleado, los demás son empleados tuyos porque ellos no me entienden a mí, el único que me entiende a mí eres tú. Y él me dijo una frase, no la recuerdo literalmente, pero el mensaje es el siguiente: you are worried about how to speak, we just speak. Que nosotros nos preocupamos mucho por cómo decirlo, que si la S, que si A, que si AN, que si D o que si D. Nosotros nos preocupamos por eso porque nosotros estamos tratando de enseñar a los estudiantes que lo hagan de la forma lo más correcta posible. Pero a la hora de comunicarnos salió como salió. Como cuando uno no dice pescado sino pescado. Yo voy a un restaurante y si no digo pescado y digo sírveme un pescado, me van a servir un pescado o pescado. Lo mismo es. Y así pasa con el español de acá, el de México, el de Venezuela, el de Argentina. Digamos lo que estemos diciendo, nos van a entender. Así pasa con estos pequeños errores. Cuando el niño pequeño aprendiendo a hablar te dice, voy a jugar, ya tú sabes que él te está pidiendo permiso para ir a jugar. Tú simplemente no es jugar, es jugar, pero lo entendimos. Entonces, sí me pasa mucho eso. Profe, mira, que eso que dices es súper importante. Sobre todo, esa parte dice que nosotros aprendemos correctamente. Pero cuando yo lo veo desde mi experiencia en la vida real, y te digo que tuve la oportunidad de interactuar con no una, ni dos, ni tres, sino con 50 nacionalidades cuando trabajaba en barcos. 50 nacionalidades y todo el mundo tiene que hablar inglés porque es el idioma oficial. Y tú te das cuenta de que el tema gramatical es lo que menos preocupa a la gente. La comunicación es lo importante. Es más, aún estando en Estados Unidos, te das cuenta de que ese concepto que nosotros manejamos de que yo aprendí perfecto o yo tengo que enseñar perfecto, cuando llegas al entorno natural del idioma, lo que te das cuenta es que aprendiste incorrecto, porque la gente no habla así. De hecho, yo conocí una amiga en Estados Unidos y recién yo estaba aprendiendo inglés. Bueno, un poco, ya bastante después que aprendí inglés, diría yo. Y la conocí y es nativa del idioma y me dice, ¿tú por qué hablas así? Así me preguntó un día, me dijo, ¿tú por qué hablas así? Ya, porque para ella sonaba feo, sonaba incorrecto. Toda esa estructura gramatical perfecta que yo utilizaba, ojo, no estoy hablando de que mi inglés es perfecto, estoy diciendo que la estructura gramatical que yo utilizaba era perfecta, porque eso fue lo que me enseñaron, que la estructura tiene que estar perfecta. Y entonces me decía, me miraba así como que tú, ¿por qué hablas así? Como robótico, como el libro, tú hablas como el libro. Entonces, realmente nosotros no hablamos así español y ellos tampoco hablan inglés así, porque nosotros nos empeñamos en enseñarle a nuestros estudiantes así. Realmente, obvio, no voy a enseñar errores, pero tengo que entender que la comunicación y el idioma es flexible, cambiante, coloquial, las expresiones idiomáticas, esas expresiones, los two-word verbs, que nos deberíamos enfocar mucho más en ellos, en todo el tiempo estar utilizándolos. Para nosotros es un reto porque cuando nos dicen, por ejemplo, por ahí hay algo chistoso de un TikTok que me estaba viendo y entonces dice la chica que también trabajó en cruceros, que llamó al papá y le dijo, hello, sir, your son passed away. ¿Ya? Y obviamente el papá, porque pass away es que se murió, y el papá salió volando y llegó al club de niños casi que desesperado y llorando, porque, o sea, que te llamen a tu cuarto a decirle your son passed away, cuando lo que quiso decir fue your son passed out. ¿Ok?
Y entonces, imagínate, o sea, el gap comunicativo, lo que pudo haber hecho, o sea, el tipo se pudo haber vuelto loco en ese momento que tú estés en tu cuarto y que te digan que tu hijo se murió, donde lo dejaste cuidando. Entonces, El que fue que mató el hijo ahí. la locura, les voy a pasar el link de esa chica y, o sea, es fuerte lo que nosotros tenemos que entender de todo este proceso de aprendizaje-enseñanza. Entonces, bueno, quisiera quedar con ustedes aquí conversando todo el día, pero bueno, sabemos que tenemos algunas cosas que hacer. Profe Laura, ibas a decir algo, perdona. No, sí, algo chistoso que vi en Facebook de un video de un hindú, una persona de la India hablando por teléfono, llama a la recepción y dice que hay un ratón en su habitación. Entonces, como no sabe cómo se dice ratón, dice, it's a Jerry in my room. Jerry, you know what is Jerry? Y dice que Jerry, Sí. que se puede traer un Tom, entonces es muy chistoso. Sí, fíjate que ahí hay un aspecto de comunicación. Él llamó y se comunicó, ¿ok? Aunque fíjense que hay algo, en la India el inglés es idioma oficial, o sea, todo el mundo habla inglés. El tema en la India es que su idioma nativo impacta el acento en su idioma extranjero o en su idioma, en su segunda lengua, porque el inglés en la India es segunda lengua. Entonces, cuando tú los escuchas hablar a ellos, tienen un acento muy marcado porque su idioma nativo influye o impacta en esa segunda lengua. Pero todo el mundo habla inglés en la India. Entonces, realmente ahí hay otro aspecto de comunicación que también es fuerte y es el tema del acento. Y por eso tener una herramienta como English Central, que vas a poder encontrar videos en inglés nativo de los diferentes países, pero también en inglés de segunda lengua, como gente de la India hablando inglés, como gente de Italia, de Francia hablando inglés, y que nuestros estudiantes puedan escuchar eso, les van a permitir poder no solamente interactuar en el mundo virtual, sino que el día que tengan la oportunidad de ir a una ciudad como Nueva York, donde hay nacionalidades de todo el mundo hablando inglés, se van a sentir cómodos con eso. Entonces, realmente este mundo de aprendizaje y enseñanza del inglés es, además de maravilloso, gigantesco. Yo creo que hay muchas cosas por hacer. Y bueno, me encanta poder trabajar con ustedes y estoy seguro que nos vamos a divertir y vamos a hacer cosas maravillosas este año en el colegio. No siendo más, les doy las gracias por haber estado aquí en este espacio. Si tienen, ya saben que tienen el chat para que podamos conversar, para que podamos hacer cosas por ahí. Y los invito a ese diseño de la clase enfocado en la comunicación, en la diversión, en la conexión emocional, en la gramática dentro de un contexto, en todo lo que realmente en el desarrollo de las 4 habilidades. Y bueno, los espero y atento a ese diseño de clase para poder hacerles un feedback y para poder trabajar juntos todo ese tema. Gracias a ti, Alfredo, por brindarnos este espacio. Con gusto. Gracias. Gracias, mister, por su tiempo. Con muchísimo gusto. Nos vemos entonces. Bye. Bye, bye.